Perder la libertad, pienso que es una de las cosas más espantosas que nos puede ocurrir. Yo decía en el servicio anterior que la libertad, salvando las distancias, es muy similar a la salud. Cuando uno la va perdiendo o la está perdiendo, recién la empieza a valorar. Uno no dice, doy gracias a Dios porque hoy estoy sano, porque mis pulmones funcionan bien, porque mis riñones están bien. Uno no da gracias por eso. Pero cuando de pronto tienes que hacerte diálisis o tienes que pasar por temporadas en camas de hospital, en camas de hierro, con sueros intravenosos, con respiración asistida, empiezas a valorar la salud. Uno no la da por sentada, la salud la damos por sentado, a menos que tengas una salud frágil. La mayoría damos por sentado la salud, el tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día salud. Uno no la da por sentada, la salud la damos por sentado, a menos que tengas una salud frágil. La mayoría damos por sentado la salud, el tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día, aunque sea muy viejito, tener Alzheimer, porque mi mamá lo tuvo. Me veo como un hombre formulando preguntas de la nada o recordando solo algunos episodios fragmentados y me da pavor. Entonces, una de las cosas que yo no doy por sentado es la mente. Yo trabajo con la mente, como decía recién Zapata, somos la reserva intelectual de Latinoamérica, y para un sistema cognitivo intelectual uno debe tener la mente en perfectas condiciones. Perderla me aterra. Perder la libertad me aterra más aún, porque la libertad también la damos por sentado. Pero un día, de manera justa o injusta, te dicen en qué horario vas a comer, qué vas a comer, cuándo te vas a... Deciden por tu vida qué vas a vestir, cuál es la última ropa que te vas a poner. Y ahí uno se da cuenta que esas cosas nimias, esas cosas triviales como ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Nos tomamos algo por allá? ¿Salimos al cine? Son lujos que no vas a volver a tener si te privan de la libertad. Mandela tuvo que aprender a convivir con esa soledad, con el infortunio de estar entre rejas por 27 años. Pero la pregunta es, ¿podría haber una estrategia mayor del creador detrás de una temporada tras las rejas? Mi pregunta es, sin esa prisión, sin esas casi 3 décadas, ¿se habría forjado este líder intelectual, refinado, cultivado? Cuando yo veo todo el mosaico de la vida de Mandela, cuando yo veo toda su formación, de su carácter, si el maestro estaba obrando algo extraordinario en Mandela y para eso permite que este caballero pierda su libertad tras las rejas, a mí me lleva a otra pregunta, casi por carácter transitivo, es, ¿no será que este también puede ser un modus operandi de Dios para muchos de nosotros? No estoy deseando que pases una temporada en la cárcel, pero digo, ¿no será que hay momentos en la oscuridad que debemos atravesar? Valles de sombra y de lágrimas que los pastores, los ministros solemos subestimar o minimizar diciendo, no diga eso, no lo confiese. ¿No será que parte de la formación de Dios en el carácter de cada uno de nosotros tenga que ver con situaciones que no son del... Digo, porque si Mandela, después de esa temporada, sale de la cárcel y termina convirtiéndose en un presidente, en el primer mandatario de su país, es obvio que hubo un plan, él mismo lo reconocerá. Dirá, si no fuera por la cárcel yo no me hubiese preparado, no habría estudiado, no había aprendido el arte de la negociación, el arte de capacitarme. Hubo una reingeniería mental en todo lo que él hizo a partir de estar confinado o privado de la libertad. Y yo tengo que mirar, me obligo a mirar mi vida y la tuya bajo el mismo lente, que a lo mejor estamos pasando temporadas, no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio, y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica, porque esas no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio,
Y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica, porque eso es lo simplista que hacemos todo. El diablo está contigo, Dios te dejó, el diablo se ensañó. Y a veces, cuando uno ve historias como esta, no puede dejar de pensar que hay planes, hay estrategias que son más altas que las que nosotros creemos. Si pudiéramos tener una máquina que pueda ir al pasado y le preguntamos a Nelson Mandela, cuando recién lleva 10, 15 años en la cárcel, si cree que esto puede devenir en un propósito divino, te va a decir quizás no. Capaz que sí, pero quizás te diga no, yo no veo el propósito de Dios, solo quiero mi libertad. Y cualquiera de nosotros, si pudiera ir al pasado y ver esos momentos tristes, esas temporadas, quizás dice, no, a mí eso simplemente me traumó, me marcó, pero no terminó en bendición, porque uno no logra ver qué es lo que Dios está proponiendo. Y es que las semillas germinadas, por lo general, nunca entienden, desde su punto de vista limitado, el proceso al cual están siendo sometidas. Una semilla no sabe si fue plantada o fue enterrada. La semilla no puede entender en la planta o en el fruto en el cual se va a convertir. Entonces yo preguntaba hoy y reformulo. ¿Y si todo lo que nos tocó pasar, y si todo lo que te tocó pasar, en lugar de ser la parte oscura, el peor capítulo de tu existencia, fuera parte de un propósito para cultivar ese hombre o esa mujer que eres hoy? Nosotros decimos, no. A lo mejor todo ese proceso, si bien fuimos perdonados, en términos escriturales, todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿y si todo ese proceso de pronto devino en lo que hoy somos? Porque uno lucha contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos coloca su proceso. Dios empieza a procesarnos y entonces yo siempre digo, donde te encontró el Señor, no siempre está cerca donde va a plantarte. Él te suele trasplantar, no suele cambiar. De lugar, de entorno, de cultura, de maneras de pensar, de paradigmas. Donde Dios te encontró no siempre es igual a donde Dios te va a plantar. Y en ese trasplante, en ese cambio, uno empieza a sufrir. Porque pensamos que estamos como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo, como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo. Y sin embargo Dios nos está plantando. Y esta fusión cuesta tiempo. Este cambio cuesta tiempo porque uno se acostumbra a lo cómodo y a lo familiar. Y cuando empezamos a ver alrededor y no vemos un entorno reconocible, cuando Dios nos empieza a mudar, entonces uno empieza a sentirse la ansiedad de que dice, ¿por qué Dios me quitó de la zona cómoda, de la zona del confort? Decía en el servicio anterior que alguna vez leí de un libro del doctor David Cho que contaba la experiencia de las águilas, y dicho sea de paso, después lo vi en un documental, que las águilas, cuando hacen su nido, la mamá águila la hace con espinos, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan los espinos. Y uno, al ver la madre poner espinos y después el colchón encima, no entiende cuál es el propósito. Pero la mamá águila sabe que habrá un momento en que la comodidad de los pichones va a primar por encima del riesgo. Y entonces cuando los pichones ya tienen alas para volar, ella los empuja. Se ve en el documental que con el pico les dice, ustedes pueden volar, no son gallinas. Pero los pichones se parecen mucho a nuestros hijos. A los mamuts que dicen, yo me quiero casar pero tengo 42 recién y no sé si me van a mimar como mi mami que me hace la sopa. Entonces, reciban esta palabra del corazón: espino debajo del colchón, espino en los calzones. Y ustedes van a ver que los empujan, prueba 2 días de empujarlos. Y algunos no se quieren mover, algunos sí saltan al riesgo. Cuando la madre ve que la mayoría está acostumbrado al entorno, porque es maravilloso acostumbrarse al entorno, que te alimenten. Hay iglesias que son raquíticas allí,
donde la mamá viene o el papá viene, el apóstol viene y le pone el gusanito en la boca. Entonces lo único que hace en la iglesia todos los domingos es... Y le pone el gusanito, dígale a que está a su lado, repita esto, dígale al apóstol, cuando voltea hacia atrás. Dice, por eso yo dije en el servicio anterior y vuelvo a repetir, si piensan que yo les voy a dar el gusanito, tu abuela, estás perdido conmigo. Vas a crecer, vas a madurar y vas a depender de Dios y vas a saber que Él es tu ayudador, tu cuidador y el que te hace crecer. Yo no le pongo gusanitos en la boca a nadie. Porque tienes que aprender. Y lo que no se usa se atrofia. Si no vas al gimnasio, te atrofia los músculos. ¿Sabías eso? Si tomas mucha cerveza, se te atrofia la panza. Si no lees, te atrofia el cerebro. Yo conozco muchos universitarios necios, porque la última vez que leyeron un libro, estudiaron, fueron cuando se graduaron. Y dejaron de ser autodidacta. Y por más que dicen, tengo un título y ostentan un título universitario, son gente que empiezan a ser sabios en su propia opinión, no se recicla, no tienen una reingeniería, no se reinventan, entonces van perdiendo hasta el léxico, la manera de hablar, porque no son autodidactas, porque lo que no usas, como el cerebro, también se atrofia. Si dejas de orar, se te atrofian las rodillas. Entonces, cuando alguien se atrofia, empieza a ser absolutamente dependiente de que otro lo ayude. Y eso puede ser peligroso. Dios necesita hacerte crecer. Cuando ves que algo se atrofia, necesitas que eso crezca. Los pichones de águila ven que se están pinchando y dicen, entre una muerte segura y una muerte probable, vamos a elegir la probable. Y se tiran más allá de los riscos y van a ver en los documentales que pum, 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 se pegan contra los sitios más altos hasta que finalmente se dan cuenta que son águilas y pueden volar. Pero hay un par que mueren en los nidos, así que tal vez estabas esperanzado que el mamú se vaya. Hay algunos que mueren en los nidos, ahí desparramados en tu cama, diciendo, no, estoy esperando la voluntad de Dios, y no se va a mover. Pero la mayoría sale cuando siente que está entre espinos. Yo pienso en esta metáfora y digo, sí, porque Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles. Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles, donde así es que nosotros vamos a empezar a conocer lo que es el crecimiento, lo que es desarrollarse. Yo he conocido personas, creo que en mi edad he conocido a personas de las más interesantes que ha habido en el mundo. Me he sentado con gente que ni en mis sueños más descabellados pensé que Dios me iba a dar la providencia divina de estar. Entonces, mirando la historia de lejos, puedes decir, bueno, Dios te privilegió, Dios tenía un plan, sí, claro que lo tenía, pero la gente suele mirar nuestra tierra prometida y no valorar o no estimar el desierto. Y si me vas a buscar a mí, cuando yo era un muchachito, mi papá me llevaba a los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande. Oh, los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande. Oh, y uno chiquito. Y de tanto en tanto decía, papá, ¿y yo podré volar en uno de esos? ¡Está loco! Porque eran así alentadores los papás de antes. ¡Está loco! ¿Sabes lo que sale? Viajar ahí. Aparte, ¿a dónde vas a ir? Porque nosotros pensábamos que no había más mundo aparte de Argentina. Sabíamos de México, algo por el Chapulín, pero hasta por ahí nomás. Pero no sabíamos que había otro mundo. Y me acuerdo de esos tiempos donde yo estaba convencido de que mi vida iba a quedar así. Y si también usas la misma máquina del tiempo para ir a ver a Mandela cuando joven, o en la cárcel, para irme a verme a mí cuando niño, te hubiese dicho, no, estoy con zapatos despegados, heredando los pantalones de mis hermanos, enterrado. Y ni en mis más descabellados sueños yo hubiese imaginado vivir lo que Dios me ha permitido vivir. Claro, porque la semilla de quien yo era no podía comprender el fruto que daría o la planta en la que Dios quería que yo me convirtiera. Entonces no me desperté una mañana y fui la persona que tú ves hoy. Nada fue de casualidad, nada fue suerte. Todo tiene que ver con proceso, con cultivo, con tiempo, como tu vida.
Porque a veces pensamos, bueno, aquel porque es más conocido, el otro, pero todos pagamos un precio por ser quienes somos, ¿o no? Todos aquí tienen una historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar, historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar. Todos dicen, wow, yo tengo una temporada en el hospital, yo tuve temporadas en el panteón, yo pasé por divorcios, por crisis. Lo que pasa es que las iglesias nos volvemos demasiado higiénicos, hacemos de la Biblia una Biblia aséptica, la higienizamos demasiado para decir, no, hay que vivir en victoria, está todo bien. Nos ponemos caretas. Pero todos vivimos crisis, momentos difíciles. Lo que pasa es que en el proceso de la cuna a la tumba perdemos la autenticidad. Pero si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y ese precio, ese costo, lo asumes como algo natural, pero tiene que ver con una línea, una línea de tiempo, tiene que ver con una línea de relato. O sea, tu vida no son una serie de cuentos cortos que no tienen conexión. Es una línea, es un relato. Dios sabe dónde ibas a pasar, dónde te ibas a criar, por una soberana razón, porque quería que crecieras. Lo que pasa es que Él no nos muestra los planos y eso es lo que nos pone mal. Es posible que ahora mismo estés pasando una temporada difícil y te cuesta conectar los puntos. Dice, ¿y esto en qué me va a servir? Cuando teníamos nosotros que compartir la misma fruta, una mandarina para 4 hermanos, y me decías, ¿con esto vas a aprender algo? Yo decía, ¿qué voy a aprender con esto? Nada. Es como el que está en una sala luchando contra el cáncer. No puede entender que algo va a aprender. Pero después, cuando somos enredaderas fuertes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que parecían ser accidentes, infortunios, es lo que nos forjó al ser el hombre que hoy somos, la mujer que somos. Es como que Dios sentaba bases y después volcó el concreto para empezar la construcción. Pero uno no se daba cuenta. Uno maldice donde nace, el entorno, pero es porque el maestro no nos permite ver los planos. Él dice, tú confía que yo trabajo. Nunca pensé yo que Dios iba a trabajar conmigo, nunca van a ser como yo, porque ustedes son más aventajados que yo. Van a la universidad, pregunto siempre, ¿quiénes aquí tienen estudios terciarios? Y la mayoría. Digo, yo no terminé la escuela secundaria. Entonces no me digas que te vas a comparar conmigo porque yo tuve más desventajas. ¿Quién de aquí tiene síndrome de Asperger? Y la mayoría no. Bueno, entonces no te compares conmigo. Porque cuando uno está luchando con síndromes, con problemas, con traumas, tiene que abrirse paso y pagar un precio mayor. Lo que pasa es que yo no sabía que yo era una semilla y Dios estaba trabajando. Yo pensé que Dios me había abandonado. Desde aquel niño que la maestra, porque las maestras de antes eran tan sutiles, desde aquel niño que la maestra me dijo en 4º grado, pero Gebel, usted es tarado, que no puede dar una lección oral, y que yo me oriné frente a todos, y la mamá quería incendiar el colegio. Eran tiempos que la mamá apoyaba a la maestra. La maestra me pegó, algo habrá hecho. Fin de la charla. Y yo me acuerdo que de aquel niño que dijeron tarado frente a todos, a este hombre que a veces voy a un país y hay un presidente que me quiere ver y Dios sabe que no estoy contando esto con petulancia, Dios sabe el corazón con lo que lo cuento. Yo digo, esto tiene que ser un error. Y Dios me muestra que no, que hubo un proceso en el medio, que hubo un trato para mi carácter, para pararme, para enfrentar la vida.
Un líder, alguien con carácter, no nace de la noche a la mañana. Cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. A la mañana cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. Entonces ese desierto nos va capacitando, como a nosotros como iglesia. Cuando éramos un grupo de dependientes de los anglos, no hubiésemos nunca haber podido comprar este lugar. Pero Dios nos metió en un proceso, que afortunadamente no fueron 40 años, pero un proceso de desierto. Moisés saca toda la muchachada de Israel, de Egipto. Esos muchachos eran esclavos. Si uno va a ver las leyes de salubridad que Dios les dio, hasta le dio leyes de higiene, de cómo tenían que bañarse, cómo tenían que higienizarse las mujeres, porque eran animalitos, eran esclavos, sin dignidad, sin futuro. ¿Cómo Dios iba a hacerlo? Pero lo estuvo dando vueltas por el desierto en un proceso que si tú fueras a preguntarle, ¿van a alguna parte? Te diría, no, yo ya vi ese médano 10 veces. Para mí que Moisés no está en su juicio cabal. Pero cómo Dios transforma esclavos en soldados sin pasarlos por el crisol. Los transforma de la misma manera que transforma Mandela. 27 años en la prisión en la isla Robben, para que sea ese hombre que después el mundo conoció. Lo que pasa es que cuando uno está en el proceso no sabe que está haciendo historia. Yo siempre digo que la vida es un trayecto de 3 días. El día de la cruz, el día que uno está en la tumba, muerto, y el día de la resurrección. El día 1 uno lo reconoce, el día 3 también. El día 2 uno nunca sabe que lo está viviendo. Cuando estás muerto y te cierran la piedra, uno no se da cuenta que es parte de un relato. Uno dice, ya está, me morí siempre. Uno no sabe que está en un relato. Pero Dios dice, confía que yo estoy trabajando. Y hay momentos que Dios ve que nos empezamos a atrofiar. Los creyentes nos atrofiamos. Los ministros nos atrofiamos. Empezamos a repetirnos a nosotros mismos. Dejamos de crecer. Y cuando uno deja de crecer, Dios tiene que enviar nutrientes para que crezcamos. Él sabe que a través de la muerte viene la vida, entonces el labrador tiene que mandar fertilizante. Por eso yo le puse a este mensaje un título para que no te lo olvides. Es un título teológico para que sepan cómo se ponen títulos intelectuales. Estiércol para crecer. Por esta es maloliente, no hay estiércol francés. No. Pero ese estiércol es porque cuando hay comodidad y hay ciclos de estancamiento, él interrumpe nuestra conveniencia, nuestra comodidad y dice, hay algo que se está atrofiando y necesita crecer. Tengo base bíblica. En la parábola sobre la higuera, que no daba fruto por 3 años, dice la Biblia que el dueño de la viña buscó fruto durante 3 largos años y nunca había fruto. Y al no encontrar ningún fruto, le ordena a su jardinero, a su labrador, dice, mira, cortame este árbol que no sirve. Y noten esto, porque esto está en las Escrituras, tiene un significado, no es una mera anécdota o una metáfora, simplemente por ponerla. El labrador dice, Señor, déjela todavía este año. 3 años la habían esperado alrededor de ella, y ahí se nos escapa el detalle, y la abone. ¿Saben lo que es el abono? Estiércol, fertilizante, y si diere fruto, bien, y si no la cortamos. Lucas 13:8. El abono tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y la única manera en que crezca es cuando empiezas a oler mal. Cuando la vida se pone densa. Cuando la vida se pone cloacal. Y notas un aumento en la cantidad de estiércol, de problemas. Tienes que prestar mucha atención. No tienes que decir, ay, ¿qué me pasó ahora? Significa que hay un plan de Dios. Algo
que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo. Significa que hay un plan de Dios, algo que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo de llorar, del tiempo de arrancar. Hay tiempo de celebrar y parece que no, esto es de menos nivel, y es como que editamos, censuramos lo que dijo Salomón, como cuando censuramos que dijo: en el mundo tendréis aflicción, como cuando censuramos que para ambos constructores de casas vienen las tormentas, para el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Es como que censuramos esas partes porque no, hay que darle victoria a la gente, repita conmigo, pero están ahí. Esos temas van a venir, esos problemas van a venir, el estiércol va a venir, es parte, es una señal de Dios, que Él ve algo estancado, atrofiado, y entonces aplica una cantidad extra de excrementos, te estimulan a crecer. Hagan memoria. Uno no es la misma persona después de pasar por una enfermedad que pudo haber sido terminal. Me consta, aquí hay damas que decían: yo me hacía problema por todo, hacía planteos y escándalo por un vaso sucio en casa. Un día tuvo que luchar contra el cáncer de seno, se sanó y ya no se preocupa, ya las preocupaciones como el vaso sucio vuelan por fuera de su radar. Y no es que se hizo una persona necesariamente más buena, ordenó sus prioridades. Dijo: cuando estaba en el hospital y sabía que iba a ver a mis hijos por última vez, me importaba un cuerno el vaso sucio. ¿De qué te sirve una sala ordenada, un sillón impecable, cuando te estás muriendo en una cama de hierro en el hospital? Se ordenan las prioridades cuando de pronto el excremento te hace valorar. Si no hubiese pasado por esas etapas de la cárcel, esas etapas de soledad, de la segregación aún dentro de la prisión. Entonces hay cosas que nos tienen que pasar para que nuestro carácter empiece a formarse. Y yo voy a contar una historia que escuché cuando niño. Lo voy a hacer de la forma más fina posible para la iglesia, versión iglesia. Que un pajarito, sus compañeros migraron para el Ecuador y él se quedó en las zonas frías de Alaska. Y entonces, como se olvidó de emigrar, el invierno lo tomó de sorpresa, e intentando volar sus alas congelaron y el pajarito cayó a tierra completamente congelado, consciente pero congelado. Cuando estaba tirado en el piso, dijo: ¿qué otra cosa peor me pudiera pasar? Y una vaca que estaba pastando y rumiando pasó y hizo plop. Defecó encima del pajarito. Y ahora el pajarito dijo: sí, estoy fregado. Lo congelado me lo aguantaba, pero esto es perder la dignidad. Y en medio del olor, de pronto se da cuenta que el excremento no es tan malo. Porque el excremento, por su tibieza, descongela el pajarito. El hielo se derrite, prueben. No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz... No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz, empieza a piar. Pi, 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 para que alguien lo venga a rescatar. Y un gato que andaba por ahí escuchó que el excremento piaba. Se acerca y con las patitas empieza a quitar lo feo, lo horrible, lo apestoso. Y el pajarito dice: por fin alguien que me va a ayudar a salir de esto. Cuando el gato ve que es un pajarito, se lo come. Moraleja proverbial: no todo el que te defeca es tu enemigo, y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. Moraleja proverbial:
no todo el que te defeca es tu enemigo y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. ¿Eh? Entonces, hay momentos que nosotros nos quejamos por algo que se atrofió, por algo que se nos congeló. ¿Qué hace Dios? Abono. ¡Pluf! Pasa la vaca de la vida y cae sobre ti. Y si te empiezas a quejar o a piar, lo más probable es que salgas de ahí antes de tiempo y corra riesgo tu vida, literalmente. Porque uno tiene que pasar por el proceso del abono, del fertilizante. Es una señal de que hay áreas que deben ser tratadas. Ahora, yo sé que preguntas, y vamos, en que yo siga con el cáncer propagado en el cuerpo. Otros dicen, vivo pagando el mínimo de la tarjeta todos los meses, me están comiendo los intereses y me dices que hay un propósito divino. ¿Estás diciéndome que perdiera mi trabajo con todo lo que hice yo por esa compañía? ¿Puede que Dios esté manejando los hilos detrás? ¿No es más lineal, más fácil decir, lo malo es Satanás, lo lindo de Dios? Me enfermé, ¡Satanás! Y aunque escrituralmente Dios no es el dueño de la enfermedad, ni te la envía, podemos ir a cientos de ejemplos donde Dios levanta el vallado, como en la vida de Job, donde va a comenzar un proceso porque Dios lo determinó. Tú dices, me estás diciendo que aquella relación que yo tanto anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. Anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, si tuviste pensamientos como estos, no estás solo. Muchas veces yo estuve en ese laberinto mental de decir, lo que me está ocurriendo no puede ser orquestado, mínimamente permitido por Dios. Hasta que me di cuenta de que algo estaba creciendo en mi vida, que algo estaba Dios procesando en mi vida. Los primeros 7 años de mi vida, mamá no me pudo alzar, porque ella, desde que yo nací, junto con su gestación, estaba el cáncer. Que durante mucho tiempo, durante casi los 9 meses, ella, por lo menos 7 de los 9 meses, estuvo tentada a abortarme, porque era lo que los médicos recomendaban. Y tuvo una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Así que los primeros 7 años yo los viví en soledad, primero en la cuna. Papá tampoco era cariñoso porque vivía borracho. Yo digo siempre, tal vez yo no fuera el hombre que soy. No digo que soy un hombre excepcional, pero yo me acostumbré a viajar liviano, a no ser desagradecido. El por favor y el gracias forman parte de mi estilo de vida. Tenga empleados o no, o subalternos o no, el por favor y el gracias se me inculcó porque las cosas había que pedirlas por favor. La madre te hacía comer lo que había. Siempre me decía, vas a comer la polenta, porque hay nenes en África que no tienen. Unas ganas de mandar por FedEx la polenta a África. ¿Sus madres eran así? Eran escatológicas. Mira, que caca de perro, vas a comer caca de perro. No, pregunté, pero esto no es un restaurante que voy a comer, vas a comer lo que yo haga. Se terminó. Ahora hay madres que le preparan los ravioles con la salsa que a él le gusta. Hay 3 ollas, una para el papá, una para el nene y otra la nena que no come el gluten free. ¿Estás loco o no? Y las madres sabían esto del excremento, porque decía, caca vas a comer, porque así uno crecía. Y no es que te daban excremento, pero es la manera de decir, no pregunte más. Vas a comer lo que hay para comer. Punto, se acabó. Y creo que mucho de esta generación, que valoramos, que respetamos, y tenemos muchos defectos, por supuesto. Estoy hablando de aquellos que Dios sabía a quiénes íbamos a llegar, de qué manera. Él estaba brotando una nueva vida. Entonces, todo aquello que pasó no era una profecía de destrucción, de que las cosas iban a ir mal.
Él nos mete en un ambiente controlado, en una suerte de invernadero, vivero. El Padre te trasplanta, invierte tiempo y nunca va a dar la vuelta y abandonarte. Lo que intento decir es que si estás pasando una temporada difícil, es que Él ya te puso en un ambiente controlado, donde hay lluvia, donde hay calor, tierra homogénea, húmeda, que es lo que te va a hacer crecer, pero uno en el momento no lo puede ver. Lo que sí te puedo decir de parte del Señor, que ese campo que estás ahora plantado no es tu cementerio, no estás enterrado, estás plantado, mi querido. Dios está haciendo que crezcas, Dios está... Vamos creciendo, nos vamos haciendo fuertes. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Nada, es semilla. Colocas una semilla en un cofre y en 10 años, ¿qué tiene? Semilla. Ahí es cuando uno entiende lo que Jesús dijo. Les aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí uno empieza a cambiar la mentalidad y dice, yo no tengo que huir de todo lo que me pasó. No huyas. Yo sé que el Evangelio nos ha dicho, deja el pasado atrás. Bueno, en términos de resentimiento, de dolor está bien. Pero tu background es tu background, tu vida es tu vida. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares, de falta de cariño, de falta de abrazo. Por alguna razón Dios te mantuvo en un ambiente controlado para que seas esta persona. Y no estoy redimiendo tu dolor, no estoy diciendo, bueno, no importa el dolor, o en su defecto minimizándolo. Yo sé que hay mujeres aquí que fueron abusadas cuando niñas y no hay manera de vestir eso con un cuento. Porque cuando te roban lo más preciado que tiene, que es la inocencia, te cambian la vida tal como la conocías. Así que no te estoy diciendo agradece que fuiste abusada, porque sería una falacia, una locura de mi parte. Lo que digo es que aún así había un ambiente controlado. ¿Pero por qué Dios lo permitió? No puedo decir por qué permitió Dios 27 años, ¿qué permitió Dios 27 años de cárcel de Mandela? Porque hay cosas que pasan. Yo sé que hay nutrientes que tienen que ver con nuestra formación. Y todo sirve, todo. Dios es un Dios que recicla. Dios es un Dios que no tira nada. Dios es un Dios que dice, yo voy a usar aún las malas experiencias del pasado para que en tu presente seas canal de bendición, para que sepas cómo ayudar, cómo bendecir. ¿O no? Para que entiendas. Mira si no pudiéramos nosotros entender la pobreza, no ayudaríamos. Entender lo que es el hambre, uno ayuda. Pero no sé si uno puede entender el hambre si nació en el Palacio de Buckingham. No sé si yo hubiese nacido en Beverly Hills y entendería la necesidad y hablaría, porque estuve muchos años sentado del otro lado del mostrador, en términos metafóricos. Y yo siempre decía, ¿por qué los predicadores en algún momento predican para otros predicadores? Que se llenan de léxico, que en este momento vamos a empoderar el cronos, el kairos y el cronos se va a empoderar y el rema ahí viene sobre el logos, recibe. La gente dice, recibo, ni tiene que cuerno lo que está recibiendo, pues recibe. Yo digo, yo no me tengo que olvidar que la gente tiene vidas reales. A nosotros, Dios nos llama a trabajar para Él y uno se empieza a olvidar que la gente tiene vidas reales. Con deudas, con cuentas, con parientes, con comadre, con renta, con acreedores. Entonces esa vida real es el proceso real de Dios. Es la gente viviendo vidas reales. Son los ingredientes, con comadre, con renta, con acreedores. Entonces esa vida real es el proceso real de Dios. Es la gente viviendo vidas reales. Son los ingredientes. Entonces no somos unas marionetas en manos del azar. Nuestra vida es una historia elaborada de principio a fin, no es una
correlación de cuentos cortos sin conexión. Bueno, el tiempo que me divorcié, el tiempo que me volví a casar, el tiempo que me despidieron. No. Toda la vida es lineal, tiene un sentido. Los colapsos nerviosos, los malos jefes, las separaciones matrimoniales, las oportunidades perdidas, las sociedades equívocas, las movidas que no tenías que haber hecho, son ingredientes que juntos hacen una comida digna para poner en las sociedades equívocas, las movidas que no tenías que haber hecho. Son ingredientes que juntos hacen una comida digna para poner en la mesa. Esta comida. Pero los ingredientes en sí mismos no todos son ricos. Hay ingredientes que, mientras que preparo la comida, me como una aceituna. Pero ¿quién dice, sírveme un plato de pimienta? ¿Quién? Por muy mexicano macho que sea. ¿Quién dice, hoy me voy a comer un plato de orégano? Nadie. Porque son ingredientes, y el ingrediente en sí mismo uno no le encuentra sentido. ¿Cómo le vas a encontrar sentido a la temporada de la diálisis, del diálisis o de la quimioterapia, de la metástasis que avanza? ¿Cómo le va glorificando la enfermedad? Lo que trato de decir es que yo estoy seguro que son ingredientes para enseñarte algo, para que ayudes, para que bendigas, para que entiendas. Hay un propósito en tu tropiezo, hasta en tu tropiezo hay un propósito. Porque algunos viven maldiciendo a la ex, diciendo, ¿para qué me metí con esa loca? Si yo podía volver el tiempo atrás, es la loca esa, ni la escuchaba, o ese desgraciado. Pero en ese tropiezo, que hoy alberga un remordimiento en nuestro corazón, Dios dice, no, yo lo voy a redimir. Tiene que ver con parte de tu vida. Tú no serías, a lo mejor en este matrimonio que estás ahora, no valorarías el amor como lo valore, los detalles, si no hubieses pasado por allá. Amén, dijo una, ¿viste? Dios bendiga a ese marido feliz que les lleva la comida, de malas situaciones que uno dice, aprendí. Uno dice, me equivoqué porque yo metí a este en un círculo íntimo cuando debió estar en el círculo de afuera. Porque yo mismo di demasiada confianza. Porque confié, porque no probé el carácter, como dice Pablo, que primero sean sometidos a prueba. Yo tenía que haber visto cómo ese caballero reaccionaba cuando el hotel está cubierto y no tiene dónde dormir. Yo tenía que haberlo visto cuando la maleta se retrasa, a ver cómo reacciona. Yo tenía que haberlo visto reaccionar ante situaciones cotidianas y ahí haber probado su carácter para después no entregarle una responsabilidad más grande y darme cuenta que tenía un carácter putrefacto. Pero uno no prueba. Entonces, ¿qué uno dice? Aprendí, no me pasa más. ¿Habrá alguien acá que dice, esto no me pasa más? Y bueno, y esa es, cuando estás un tiempo, yo estoy seguro que si el pajarito de la historia sobrevivió, dice, no levanto el pico más. Uno aprende. Dios no te lleva a esas situaciones para dejarte en un callejón sin salida. Yo he aprendido a valorar las relaciones fallidas, las oportunidades perdidas, el dinero desperdiciado, las decisiones imprudentes. Y no estoy diciendo, cualquier cosa, total, después se va a condonar o redimir. No, pero me toca entender que esto que te ha pasado en la vida tiene un propósito. Todo. Tu niñez, tu infancia, los sueños no mueren, en tu ADN está el poder de la resurrección, porque esa misma tierra que crees que te enterró es la que te va a ayudar a subir, te va a ayudar a subir otra vez, a reingeniería, a comenzar una nueva reingeniería, a reinventarte, a crecer. Alguien tiene que decir amén. La que crees que te enterró es la que te va a ayudar a subir, te va a ayudar a subir otra vez, a reingeniería, a comenzar una nueva reingeniería, a reinventarte, a crecer. Alguien tiene que decir amén. Vas a crecer. Todo sirve. Lo bueno, lo malo, lo mediocre, todo sirve. Y eso es lo maravilloso de la vida. Pero cuando uno está rindiendo el examen, uno cree que es arbitrario, que tenemos un Dios parcial, injusto.
Y cuando pasamos esas situaciones nos empezamos a doler. Yo a veces le digo a personas, agradece por el tiempo que has pasado en el valle de sombra y de muerte, porque puedes escribir sobre ellos. Yo no creo en nadie que me diga, como dije hace unos domingos atrás, quiero que Dios me use en cosas grandes y no tenga heridas que exhibir. Hostil, porque el pueblo evangélico es uno de los pocos ejércitos que remata a sus heridos. Encontrarás muy pocas iglesias que son hospitales del alma. La mayoría son museos de santos y en cuanto ven que fallas, ¡bum!, te liquida a otro lado porque apestas. Entonces tienes que estar preparado, no solo para el enemigo que está delante, sino para el propio entorno. ¿Dónde se aprende eso? En la universidad de la vida. Si uno quiere no enfermarse del ébola, tiene que darse una pequeña dosis de ébola, eso es la vacuna. Te dan una pequeña dosis de aquello que quieres combatir y ahí generas el anticuerpo, ya tiene el ébola tu cuerpo. Lo que pasa es que no nos dicen que eso son las vacunas, decimos nos dieron algo contra la gripe. No, te inyectaron gripe. ¿No lo sabían? Me dieron algo contra la gripe para que no me enferme, te pusieron gripe, propenso a enfermarte gravemente. Entonces cuando alguien quiere ser curado del rechazo, ¿qué hace Dios? Excrementos para que te rechacen. Ay, que Dios me ayude en la baja estima. Van a venir y te van a decir, ay, qué gorda que estás, se te cayó el trasero, me parece. Señor, si pedí que me ayudara, ¿te está ayudando, Señor? Para que diga, mucha honra, tengo este trasero y no te importe. Trasero caído con seguridad vale más que trasero levantado con una mujer insegura. Anoten para los proverbios. Fue rápido, alguno no entendió. ¿Qué dijo? No importa. Para ti no es la revelación. Si estás preguntando, no es para ti la revelación. No están preparados para esta revelación profunda. Hazme paciente, ayúdame, Señor, porque quiero ser paciente y que mi carácter... Y viene la suegra, buena... Dios lo manda, no Satanás, y lo que pediste. Dosis de ébola. Dosis de lo que quieres combatir. Eso es excremento, abono, te hace crecer, te fortalece, hace que seas fuerte. Y Dios se lo toma tan en serio. Yo me tengo que cuidar mucho lo que predico porque Dios parece que puso un ángel asignado y que le dijo, vos escuchás lo que dice y de todo lo que dice que lo viva. Entonces, termino una conferencia y se me da por hablar que no, que la paciencia, porque Dios nos hace paciente, y si tú eres paciente, porque la vida pasa una sola vez. Un ángel que dice, bueno, listo, mañana operación hispano en migraciones. Y el otro día voy con la maleta y me tocan esos que estresarían a un monje tibetano marihuanero. ¡Ay! ¿Qué lleva, señor, en la cartera? La computadora. ¿Ah? ¿La podemos revisar? Sí. Sáquese el cinturón. Ya me lo saqué. Bueno, puede volver a pasar con una paz y el avión que se está yendo. Digo, ¿de verdad tengo cara de narco? ¿De verdad? ¿De verdad? Abra la computadora. ¿La puede prender? Y cuando la voy a prender dice, espéreme, y se va a hablar a otro lado así con una paz. Abra la computadora, ¿la puede prender? Y cuando la voy a prender dice, espéreme, y se va a hablar a otro lado así con una paz. Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿De verdad moriste en la cruz por ella? ¿De verdad? Y después Dios me dice, pediste paciencia, estiércol para que crezca. Pobre chica, no la estoy comparando, pero digo, abono para que crezca. ¿Querías paciencia? Bueno, si no, no hable, calladito la boca. Entonces
Entonces, cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, viene la prueba, viene la crisis, y tiene que ver con eso que Dios quiere formar. Bueno, a Mandela lo confinaron a una celda de 2 por 2 metros, con una ventana que daba al patio. Estaba leyendo que tenía una mesa, un balde para lavarse y afeitarse, una manta, una silla. Toda su dieta era a las 5 de la tarde. Y después podía leer, y leyó a León Tolstoy, a John Steinbeck, a grandes artistas, se nutrió de literatura, leía los premios Nobel, empezó a nutrirse porque él decía, tengo que usar este tiempo muerto, y no estudió como hoy los presos lo hacen, sino que lo hacía de una manera autodidacta, se ganó el favor de los guardias que tenían la tarea de molestarlo. Cultivó una relación por 27 años con todos los internos, discutía teología, y en la edad de 72 años, cuando la mayoría de las personas estarían dándose por vencidas, él salía de la cárcel y se dio cuenta que no tenía resentimiento. ¿Cómo 27 años de cárcel no producen algo de resentimiento? Si nosotros nos toca 3 meses en el hospital y vivimos exigiéndole a Dios por qué. ¿Cómo puede ser que 27 de cárcel no producen algo de resentimiento? Si nosotros nos toca 3 meses en el hospital y vivimos exigiéndole a Dios por qué. ¿Cómo puede ser que 27 años no produzcan la peor versión de este hombre, sino que exacerben lo mejor? Diría Mandela, al salir por la puerta hacia el portón que me llevaría hacia la libertad, sabía que si no dejaba mi odio y mi amargura atrás, todavía estaría en la cárcel, o lo que es peor, la cárcel nunca se iría de mí. Y los periódicos titularían en letra de molde, Mandela nunca fue destruido por el rencor. Es un Mandela refinado y distinto al que conocimos. Y 4 años después de ser liberado, fue electo presidente, acabó con la segregación racial, condujo al país a la igualdad. Claro, Dios necesitaba un líder refinado, educado, inteligente. Y 4 años después de ser liberado, fue electo presidente, acabó con la segregación racial, condujo al país a la igualdad. Claro, Dios necesitaba un líder refinado, educado, inteligente, que dominara el arte de la paciencia, de la negociación. ¿Y dónde lo formó? En la prisión. Allí formó a Mandela. Si esto no es suficiente para que entendamos que la vida que pasamos no hay que maldecirla, sino que agradecer, que hay que agradecer la niñez, lo que nos faltó, los zapatos despegados, los pantalones rotos, que hay que agradecer compartir la mandarina entre 4, a ver qué gajo le tocaba a cada quien. Algo Dios nos quería enseñar. No puede ser que Dios tome una semilla, se la olvide y diga, ay, me olvidé que la había plantado. Era un ambiente, hoy me doy cuenta que era un ambiente controlado. La enfermedad de mamá, la borrachera que la había plantado. Era un ambiente hoy me doy cuenta que era un ambiente controlado. La enfermedad de mamá, la borrachera de papá, era un ambiente controlado. Las críticas que he tenido, el bullying de las maestras, era un ambiente controlado por Dios. Era estiércol, era fertilizante. Y cuando Dios me escoltó hacia el portón, en la salida del dolor, yo me aseguré de dejar la ira y la amargura atrás. Porque después yo, si no me sanaba de mi pasado, iba a contaminar el mensaje. Y yo soy el camarero que puede, con las manos sucias o las uñas descuidadas, arruinar el menú que el chef prepara en la cocina. Yo tengo un montón de defectos, de verdad, no es modestia. Un montón de defectos y cosas que Dios tiene que tratar conmigo y que afortunadamente ustedes nunca sabrán. A predicar con rencor o con bronca, o usé este estrado para mandarle un mensaje a alguien. Nunca. Porque la palabra de Dios es pura. Y el proceso haga que tú tengas que transmitir lo que Dios quiere que transmita. Yo he entendido de que si Dios, el labrador, me llevó todo un proceso, no va a permitir que yo produzca un vino amargo. Tanto tratar con la vid, tanto fertilizarme. Imagínense que ahora yo produzca un vino amargo. No, ahora tú y yo vamos a producir un Cabernet Sauvignon, un Malbec argentino, como que el que me regala acá el hermano. Bueno, no iba a decirlo. Y ese vino es producido por el labrador,
por la siembra, por la cosecha, por el abono, por los surcos que se abren. Es la etapa del dolor con agradecimiento. Eso es lo que quiero que hagas hoy. Que bendigas el tiempo del divorcio. Yo sé que fueron momentos amargos de la corte y que cualquier pastor te dirá, deje eso atrás, ya está. Pero si no le pusiste un moño y lo cerraste, eso te va a seguir toda la vida. Y va a afectar tu pareja. Y va a afectar a tus hijos. Los vas a contaminar, los vas a pervertir. Recuerden que pervertir a los hijos es desviar del uso natural. Y pervertirlos es ensuciarlos. Que tu padre que me abandonó, que tu padre es un sinvergüenza, que andaba con las mujeres. Por hacer eso es porque no cerraste una etapa. Dios te permitió eso por alguna razón. Dios permitió el cementerio, Dios permitió la enfermedad. Hay razones. Yo estuve un día detenido, no 27 años, un día, injustamente. Fue las peores 24 horas de mi vida. Pero yo digo, si yo no hubiese estado detenido, no 27 años, un día, injustamente. Fue las peores 24 horas de mi vida. Pero yo digo, si yo no hubiese estado detenido ese día, yo todavía sería un gerente de ventas. Un simple gerente de ventas ganando una fortuna. Sería tan pobre que lo único que tendría es dinero. Y Dios dijo, no, a este tipo lo tengo que procesar. ¡Pac! Y me procesó. Era la manera en que yo tenía que entender que Él quería ponerme abono. Y ese abono olió espantoso. Un día me quise escapar del Señor. De adolescente me escapé y dije, no me encuentra más. Me fui a vivir, le dije a mi papá, ni te voy a decir dónde estoy para que si te vienen a preguntar no sepas. Y me escapé. Tenía un departamentito chiquitito y de pronto me estoy bañando así, me resbalo en la bañera, ¡pac! Me pego en la columna contra la bañera. El dolor, y yo supe que me había quebrado. Porque el dolor se me puso blanco todo, se me puso blanco, perdí. Y entonces, así como estaba, que no me pude ni envolver en la toalla, quiten la imagen mental ahora, pero tampoco había mucho para ver, pero bueno. Salí arrastrado hasta el balcón y grité, y me desmayé. Lo siguiente, estaba en una ambulancia. Y cuando estaba ahí en el hospital, lejos de mi familia, lejos de todo, yo supe que Dios me estaba enviando estiércol para que creciera. Si no, yo iba a ser el típico tipo que escapa de todo, que huye. Y Dios quería ser un hombre de mí que enfrente. Y entonces Dios me dijo, vas a tener que aprender. Al que ama, disciplina. Cerco de espinos, Gomer. Dios tiene todos que tenga que utilizar para que tú regreses a casa, a sus brazos, para que vuelvas a creer. Entonces yo no quiero que maldigas más tu pasado, que agradezcas. Naciste en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Dominicana, en una zona de cordones de emergencia. Agradece, por eso eres esa clase de persona. Por eso valoras, por eso no tiras comida. Por eso no eres el típico nene de mamá que quiere que les lleven el gusanito en la boca. Porque te criaste, te forjaste a lo hombre, a lo macho, como una mujer, como una dama. ¿Estás conmigo, sí o no? Vamos, celebra al Rey de Reyes, si lo crees. ¡Aleluya! La isla son más de 6 kilómetros cuadrados de tierra al extremo de África, del sur de África. Y durante siglos este sitio ha servido para alojar una prisión, un leprosario, pero es la prisión la que hizo célebre a esta isla perdida en algún lugar del mundo. Lo que hizo significante a este sitio es que fue el hogar de uno de los prisioneros políticos más famosos de la historia, Nelson Mandela. Y para los que no lo saben, porque puede haber alguno que no conozca a este héroe, Mandela se opuso a la segregación racial del gobierno. El gobierno entonces estaba diseñado para darle privilegios a la minoría blanca. Mire qué locura, los blancos eran una minoría. Sin embargo, había una segregación racial y querían disminuir los derechos de la población, de la gente de color, de la gente negra. Entonces decían que había autobuses para blancos, playas para blancos, hospitales para blancos, y obviamente lo que ellos llamaban los negros, de manera despectiva, no podían postularse para cargos públicos. Teatros. Y entonces Mandela recibió
su educación en los mejores colegios cuando niño, hijo de madre cristiana, criado con valores cristianos, y a mediados de los años 50 Mandela era una amenaza. Se le decía que era la esperanza de la cultura negra, la esperanza, una suerte de Martin Luther King de allí de África. Pero en 1962, por un tecnicismo fiscal y legal, lo mandaron a la cárcel, de manera injusta obviamente, y durante los siguientes 27 años, señoras y señores, pasó su vida tras las rejas. Casi 3 décadas, encarcelado injustamente. Y cuando uno piensa que pasó casi 30 años tras las rejas, uno se pregunta cómo puede ser que la estadía en la cárcel puede llegar a ser un plan de Dios. Pasó casi 30 años tras las rejas. Uno se pregunta cómo puede ser que la estadía en la cárcel puede llegar a ser un plan de Dios. ¿Cómo puede ser que esto, en lugar de exaltar, exacerbar lo mejor de Mandela, no sacó su peor versión? ¿Podría venir algo bueno de encarcelar a un hombre inocente? Cuando vemos esta historia, y yo pienso en Mandela mirando durante 27 años, que claro, cuando uno lo dice así, dice, bueno, 27 años no es tanto en una vida de un hombre tan mayor, pero hay acá personas de 27 años, de 30, es toda una vida viviendo lo que está viviendo de un modo diferente a tal cual lo conocías. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo sole che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami torno con tutto, pianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura tu paese mia. Se tu mi chiami torno con tutto, pianta un limone, ti do lo frutto. Noche y sin aparente razón te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien,
aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir. Cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Decías, cierro los ojos y no me levanto más. Pero cuando pierdes el descanso del alma, entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza, insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esa fuerza, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar. Tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez... Forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. Cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda. Creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo. Y dice, no, este no lo molesto de los míos.
Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza, porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama. Dios dio la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas, pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada, es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Como nos pasaba cuando chicos, que las madres nos llenaban de medicamentos que por lo general estaban en la puerta lateral de la nevera. Seguro es papera, que se complicó con la angina. El médico dice, ¿me deja diagnosticar a mí? Mi mamá nada más iba para confirmar lo que ella sabía. Nunca mi mamá usó termómetro, tenía labios de madre, decía, 80 Fahrenheit. Ella sabía todo. Cuando se trata de una mamá lo tomamos con cariño. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo, ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? Y eso fue porque viven bajo la maldición de la idolatría. Y por eso Dios mandó un tsunami. Pero casi no murieron cristianos. Soslayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables. Una presunción casi ridícula, es como pensar que en el 9/11, en el atentado de las Torres, solo murieron impíos. Eso es como decir que si un cristiano murió de COVID es porque estaba en pecado o no diezmaba. Por ahí por lo último puede ser, pero no. No, es chiste. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes. De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Conozco misioneros muy queridos cuyos hijos se han contaminado y han muerto por la radiación de Chernóbil. O sea, la fe en Dios. De hecho, por el COVID han fallecido piadosos hombres de Dios. Y también por cáncer. Y por tumores. Y hasta por accidentes. De otro modo, ¿qué quedaría para aquellas tragedias que involucran misioneros cristianos junto a sus familias? Conozco misioneros muy queridos cuyos hijos se han contaminado y han muerto por la radiación de Chernóbil. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar.
leer los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían re peor. Te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen, la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia, reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano. Es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando como que él puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia siempre enfermo. Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. Y ahí es cuando los chicos de ahora derraman comida sobre la alfombra blanca y no somos tan ecuánimes. Explotamos, hacemos un escándalo. ¡Alfombra! ¡Te voy a reventar! Y la misma mamá que se reía, o el mismo papá que hace un mes estaba nice. Hay un renglón fascinante en 1 de Samuel que describe la condición de Israel en los... Se reía, o el mismo papá que hace un mes estaba nice. Hay un renglón fascinante en 1 de Samuel
que describe la condición de Israel en los días finales de los jueces y dice que muchos de los hechos que el pueblo había visto de la mano de Dios ahora eran historia. El faraón había sido derrotado hace mucho tiempo atrás, los 10 mandamientos eran noticias viejas, el maná era un artículo para coleccionistas, la era emocionante de Moisés y Josué quedó para los libros de historia, y el pueblo se estableció en la tierra prometida. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras. Dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente, no era común. Se acostumbraron. Van oraciones, todavía se hacen sacrificios, pero lo sagrado se volvió tedioso, común, ordinario. Aceptaron la vida espiritual en modo automático. Yo ya soy cristiano porque los domingos me congrego. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? ¿Por qué los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios. El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todo, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Una defecación de perro, eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, Faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien,
tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá, es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas, hasta acá, es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina. Ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayúdala bien, ¿cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Si no, ¿qué les queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. Nuestros chiquitos, nuestros huérfanos. Está bien, le damos comidas dignas, le damos un techo, pero ellos no sueñan con una suscripción de Netflix. No sueñan con comprarse un Tesla y si no se lo pueden comprar y no tienen un buen crédito, es porque Dios está tratando conmigo. Ellos lo que quieren es comer un poco más de arroz. Entonces el grave problema que algunos cristianos tienen es creen que la prosperidad material es la señal de la bendición de Dios. No, eso creemos los sonsos que alguna vez nos tragamos el sueño americano. No puedo pagar la hipoteca, me dejó. La estoy pudiendo pagar, qué fiel es Dios. Y el que vive en un caserío, en un cordón de emergencia. Pero eso no es lo peor es cuando los que nos toca un tiempo de prosperidad, miramos con sospecha al que no está prosperando. Miramos con sospecha aquel que llega en el auto todo desarmado, que hace pu, 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 pu. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Pero la padeces, estás triste. Y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad,
sin señales, sin vistas panorámicas, sin destino claro y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, te puedes mudar, puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, estás atravesando una temporada difícil y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. Habló del rey David, el salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar, ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar? ¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentre dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas. Y entonces solo suspira. Nadie encuentra dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas. Y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado. Estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo, soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David, un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía, eso no está bien, él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir, yo tomo un medicamento que me limpia la basura
que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos, no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios le da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente o se enferman? Y la respuesta de Jesús que relata Lucas 13 es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros los espectadores de la catástrofe tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que...? La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra
enfermedades, tragedias. A veces te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás y ¡pah! Le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me está pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológica, que es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga... Dios permite la fiebre porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. Y yo quiero que te grabes esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios, nuestras convicciones más íntimas. Y yo quiero que te grabes esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido. Dijo, yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto.
sabe que algo te agobia, y no sé que sea una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? Importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! Tampoco la fe nos equipara, nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No. Ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantiza salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una que rodea el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, ¿por qué es tan leve, hablando de la vida, es tan leve tribulación movia, de bendición, de montañas altas, esta leve vida? ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15, cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo
del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo, ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen, la muerte no tiene sentido. Sin embargo, Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla, tiene que morir en la tierra. Y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper. Y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo, vamos a tener semilla guardada en un cofre. Y es semilla. Dijo Jesús, si el grano es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Estás conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, ¡aleluya! No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida, se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro, tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso. Y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables
en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y esta partió será trasplantado en uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Celebra al Rey de Reyes.